había una situación muy fuerte familiarmente hablando, una situación de riesgo. Mi hermana Sabrina se iba a operar 2 semanas después de terminadas las fiestas religiosas. Yo no sabía qué hacer. Por un lado, sentía la necesidad de llegar a esa yeshiva que me habían aceptado y llegar en tiempo y en forma. Y por otro lado, me decía a mí mismo, tengo que estar con mi familia en este momento de quebranto emocional. No puedo abandonar a mi familia. Y no sabía realmente qué hacer. Me entraban las dudas, la incertidumbre, pensamientos obsesivos. Pensaba que si a mi hermana le ocurriría algo y yo no iba a estar en ese momento, eso no me lo iba a perdonar nunca. Pensaba en el sufrimiento de mis padres y cómo yo no iba a estar apoyando en este difícil trance. Pregunté a mi rabino y para mi sorpresa, mi rabino me respondió que él no sabía qué responderme. Si él me hubiera dicho, vete a la yeshiva en tiempo y en forma, me hubiera ido. Si me hubiera dicho, quédate, me quedo. Pero él me dijo, la decisión tiene que surgir de ti. Tú tienes que decidir. Y yo decidí, siendo una persona muy sensible, una persona muy emocional, decidí quedarme con mi familia. Más allá de que me habían aceptado en esa famosa yeshiva, dije, yo me tengo que quedar. Mi hermano, para que vean la diferencia, y no quiero decir con esto, porque a veces me acusan de decir que mi hermano es una persona muy fría, mi hermano tomó una decisión en ese momento muy pragmática. Él dijo, él estudiaba en Israel, después de las fiestas me voy a Israel, me voy a la yeshiva, a su yeshiva en tiempo y en forma, y cuando sea la operación de Sabrina, 15 días luego de terminadas las fiestas, voy a ir al Kotel HaMa'aravi, voy a ir al Muro de los Lamentos, y en el Muro de los Lamentos voy a pedir por mi hermana y todo va a salir bien. En realidad mi hermano tenía una fe inquebrantable. Y yo, con una, digamos, una pantalla de conexión familiar y de conexión familiar, básicamente, en realidad yo tenía muchos miedos. Y yo pensaba que algo malo podía ocurrir y no me iba a perdonar el hecho de no estar en ese momento. Y me quedé con mi familia durante esas semanas y Baruch Hashem, la operación fue todo un éxito, pero lo que no fue un éxito fueron esas semanas que transcurrieron desde el momento que apareció el tumor hasta el día que yo me fui a la yeshiva. Yo pensé que habiendo dejado a Sabrina después del éxito de la operación, todo iba a estar bien conmigo. Pero durante esas semanas yo acumulé muchos pensamientos obsesivos, muchas dudas, muchos temores, muchos miedos. Y como dice la terapia cognitivo-conductual, muchos pensamientos catastróficos. Y esa acumulación de pensamientos hicieron que cuando yo llegara a la yeshiva ocurriera algo muy, pero muy fuerte. Llego a la yeshiva, estoy realmente muy contento, trato de pasar la página, pero me siento en las clases y no entiendo absolutamente nada. El yiddish, que algo ya sabía de yiddish, pero era muy cerrado, no entendía lo que los maestros exponían. También el nivel de la Gemara, el nivel del Talmud, era un nivel que era bastante alto para mí, y yo aparte estaba atrasado porque mis compañeros de estudio habían empezado 3 semanas antes. Entonces yo tomé la decisión de que si estoy atrasado, voy a estudiar algunas horas más de lo que se estudia normalmente. Para que ustedes sepan, en una yeshiva se estudia mucho.
se estudia mucho más que en una universidad. En una yeshiva empezamos a estudiar a las 7 o a las 7:30 de la mañana y se termina a las 9, 9:30 de la noche. Obviamente con los recreos pertinentes y con los momentos para desayunar, almorzar y cenar, momentos de descanso, pero es un estudio muy, pero muy intenso de la yeshiva. Pero yo tomé la decisión, ya que estaba atrasado, tomé la decisión de quedarme a estudiar hasta las 2 de la mañana todas las noches. Y así fue como estudiaba, pero de una manera obsesiva. También estudiaba con muchos miedos y estudiaba con mucha culpa. Se seguían acumulando en mí todo tipo de emociones conflictivas. Y descuidé, de alguna manera, el sueño, porque ya dormía 3 o 4 horas por noche, tratando de acumular el tiempo para crecer a nivel del estudio. Y así fue como pasaron solamente 2, casi 3 semanas, y una noche de jueves me voy a dormir justamente después de estudiar hasta las 3, 4 de la mañana, y cuando logro el sueño, tengo una pesadilla. Una pesadilla, perdón, una pesadilla muy, pero muy fuerte. En ella veía a mis padres, a mi papá y a mi mamá, hasta los 120 años, los veía con un sufrimiento muy profundo. Era un sufrimiento punzante en mi corazón. En esa escena, lo único que se me informaba era que mis padres estaban muy, pero muy tristes porque mi hermana había partido. Eso era lo que se me informaba en ese sueño, en esa pesadilla, y realmente me levanté como si fuera sobre el faraón, Batipaem Rujó, el espíritu del faraón, cuando soñó lo que soñó, se transformó como si fuera en una campana. Yo me levanté consternado. Para mí era una verdad lo que se me presentaba en ese sueño. Era muy, pero muy real, pero me doy cuenta que era un sueño y digo, wow, voy a dormir de nuevo. Vuelvo a incorporar el sueño y el sueño se repite exactamente igual que la primera vez. El mismo sufrimiento, la misma angustia de mis padres, y el mensaje que se me informaba en el sueño era que mi hermana ya no estaba con nosotros. Cuando me levanté por segunda vez, me levanté sudando y corriendo al comedor. ¿Por qué al comedor? Porque en el comedor había el único teléfono disponible de la yeshiva. Y ustedes todos se acordarán cómo se discaba antes. Y disqué con el código y con el número de mi casa rapidísimo, disqué todos los números y atendió mi papá en Montevideo. Y apenas mi papá atendió, le pregunté, papá, ¿cómo está Sabrina? Y me dice mi papá, Gabriel, ¿estás bien? ¿Qué te pasa? Le digo, papá, no es cuestión de preguntarme cómo estoy yo. Quiero saber cómo está Sabrina. Pásame con Sabrina. Y mi papá no entendía qué estaba pasando. Pero ante mi angustia y este movimiento emocional que yo estaba presentando, mi papá enseguida me pasó con Sabrina. Y Sabrina atendió el teléfono y me dice, Gabriel, ¿cómo estás? Yo le digo, mi reina, yo estoy muy bien, pero ¿cómo estás tú? Baruch Hashem, Gabriel, yo estoy bien. Ya pasaron 3 semanas, la herida está cerrando. Baruch Hashem, el doctor dice, a pesar de haber removido la mitad de la tiroides, que era una situación benigna y que todo va a salir bien. Cuando me di cuenta que Sabrina estaba bien, me di cuenta
que el que no estaba bien era yo, que algo me estaba pasando, que algo se había incorporado en mí, algo me había, la palabra es muy fuerte, pero como que algo me había poseído, una situación que no era yo, pero me di cuenta que yo no estaba bien. Y justamente pasó por al lado mío un compañero de estudios, un amigo de la Argentina también, y me vio muy pálido, me vio preocupado y me preguntó: Gabriel, ¿estás bien? Y me puse a llorar desconsoladamente. No podía manejar mis emociones, pero no quería que la gente me vea llorando de esa manera. Entonces me fui al baño de la yeshiva, me miré al espejo y no me reconocía. Ese no era yo. Algo estaba pasando. Y de nuevo, desconsoladamente, me puse a llorar. Hasta que traté de secarme las lágrimas, salir del baño, y fue la primera vez que tuve la experiencia de lo que fue mi primer ataque de pánico. Una sensación de una crisis emocional que provoca que uno sienta que en ese momento uno se está muriendo. Uno se ahoga, uno siente dolor en el pecho, uno realmente en esos 10 o 15 minutos que vive el clímax de una emoción o de emociones negativas tan pero tan fuertes, uno piensa que en ese momento uno realmente esto no lo puede soportar. Y fue mi primera experiencia con un ataque de pánico. Y así comenzaron más síntomas. Síntomas como sudoración, síntomas como temblores, síntomas como taquicardia, desrealización, despersonalización. Iba al comedor a buscar algo de comida y todas las comidas que me daban para mí tenían el mismo gusto. Y también me costaba mucho dormir, o me dormía y me levantaba abriendo los ojos y no pudiendo creer de que ya había dormido poco, pero no puedo volver a dormir. La situación se había tornado bastante difícil y los ataques de pánico comenzaron a aparecer más continuamente hasta que tuve que hablar con el decano, tuve que hablar con el Rosh Yeshiva, el director de la Yeshiva, y, y pedirle ayuda. Pero él, la ayuda que me dio, en ese momento me tumbó más. Él me dijo: tú estás en una depresión, tienes que volver a Montevideo y buscar ayuda psicológica, psiquiátrica en tu lugar de residencia. En ese momento, el mundo entero se me vino abajo. La yeshiva, que para mí era el sueño de estar en este lugar donde iba a poder canalizar, iba a poder estudiar, iba a poder completarme, iba a poder desarrollarme como rabino, ese sueño se estaba derrumbando. El Rosh Yeshiva me estaba diciendo: tienes que volver a Montevideo, este ya no es tu lugar. Y tuve que aceptar que tenía que volver a Montevideo y tomé un avión desde Nueva York. Fue un vuelo de 10 horas que fue una de las peores experiencias de mi vida, porque por 10 horas tuve una claustrofobia y una sensación horrible de ansiedad que se acrecentaba hasta que llegué, aterricé en Montevideo, y mi papá al otro día ya tenía una cita con una psiquiatra. Llegamos donde la psiquiatra y nos tocó esperar mucho tiempo a que nos recibiera en consulta. Diferentes personas entraban y salían hasta que nos tocaba a nosotros. Y fue entonces que ella me diagnosticó con trastorno de ansiedad, ataques de pánico, depresión, etcétera, etcétera. Y me dio una receta de ansiolíticos, de antidepresivos, y esto era lo que yo tenía que tomar. De alguna manera, para mí, yo me sentía bastante cómodo, por lo menos lo que estoy sintiendo, que nunca en mi vida
lo había experimentado, tiene un nombre, tiene un apellido. Y esta es una medicina que voy a tener que tomar. Cuando salimos de la especialista, yendo al carro, mi papá me pide las recetas de las prescripciones de los ansiolíticos, de los antidepresivos. Y mi papá, al recibirlas, hace una pelotita, una bolita, y tira las prescripciones, las recetas, al primer tacho de basura que aparece. En ese momento me sentí nuevamente desahuciado. En ese momento dije, ya, si tenía un poquito de esperanzas en estas medicinas, ahora las esperanzas se fueron al tacho. Pero al mismo tiempo, me dije a mí mismo, si mi papá no me va a dejar tomar estas medicinas, la solución debe obligatoriamente venir de mi parte. Fueron como dos pensamientos ambiguos que surgieron en mí en ese momento. Por un lado, desasosiego y por otro lado, esperanza. Y así fue como unos días después, unos amigos de mis padres le dijeron a mis padres que quizás la problemática de ansiedad de Gabriel podría surgir por un mal funcionamiento de la tiroides. De vuelta la tiroides aparece en escena. Y mis padres dijeron, vamos a ver a un endocrinólogo. Fuimos a ver a un endocrinólogo, me mandaron ultrasonido de tiroides, exámenes de laboratorio y bingo, mi tiroides no está funcionando correctamente. Yo digo, wow, mira qué interesante. Ahora entiendo por qué estoy pasando por todo lo que estoy pasando. Y el doctor, o la doctora creo que era, nos dice con mucha firmeza, lo que está viviendo usted directamente está relacionado con la tiroides. Arreglar la tiroides va a arreglar su situación. Y yo realmente lo creí esto como la palabra santa, una verdad absoluta. Me dijo, usted va a tomar esta pastilla que se llama la T4, en Uruguay se llama la T4, y usted va a tomar esta pastilla y se va a acomodar todo. Y déjenme compartir con ustedes, fue un milagro. Yo me tomaba todas las mañanas mi dosis de T4 y cada día que llegaba me sentía un poquito mejor. Yo realmente no lo podía creer. Estaba convencido de que el diagnóstico de mal funcionamiento de la tiroides era lo que había provocado mi ansiedad y ahora mismo, arreglando la tiroides, estoy arreglando mi ansiedad. Se fueron los ataques de pánico, se fueron los pensamientos obsesivos, dejé de tener preocupaciones y pasaron solamente 2 meses y realmente me sentía mejor que nunca. Entonces dije, esto tiene que ver directamente con la tiroides. Tomé la decisión de viajar a los Estados Unidos nuevamente, pero obviamente no podía volver a la misma yeshiva, pero volví a Nueva York y me instalé para estudiar en la yeshiva, que es la yeshiva central de Lubavitch en New York, 770, y allí hice un orden de estudio, un cronograma de estudio un poco más relax, más tranquilo. En vez de empezar a estudiar a las 7 o 7:30, comenzaba a estudiar 8:30, 9, y estudiaba hasta las 4. Después me iba a caminar, a escuchar música, pero de a poquito volví a la normalidad y en 3 meses ya la ansiedad, ya los ataques de pánico, mi depresión fue parte del pasado. Pero pasaron 2 meses más y me quedé sin T4. Y en Estados Unidos, ustedes sabrán, es difícil conseguir recetas
Y la verdad era muy joven, casi 21 años, y me dije en ese momento, muy joven y desprolijo, muy joven y un poco inmaduro, y dije, ya, me siento bien, ya me curé, la tiroides está perfecta, no necesito más tomar la medicina. Y simplemente dejé la medicina porque se me había acabado y seguí mi vida. Hasta que pasó 6 meses y tuve una invitación del rabino de Chabad de Panamá para dirigir un campamento para niños. Era un campamento que duraba 2 semanas. Vine a dirigirlo como director del campamento y nos enganchamos emocionalmente con el rabino, nos conectamos bastante y el rabino me propuso un shidduch, me propuso conocer a una chica y le dije, bueno, estoy interesado. Estando en Panamá salí con esta chica, que hoy es mi esposa y la mamá de mis hijos, y cuando íbamos a cerrar, ya le iba a pedir la mano, y ya de novios, en ese momento tuve un momento de mucha inspiración. ¿Qué me dije a mí mismo? Oye, tú te vas a casar ahora, vas a construir un hogar, vas a formar una familia. Tú no puedes entrar en una depresión o no puedes tener ansiedad o ataques de pánico como tuviste hace 9 meses. Más vale que verifiques cómo está tu tiroides, porque dejaste de tomar la pastilla y sería bueno ver si realmente necesitas tomar esa medicina o no. Ahora la vida se transforma completamente. Ahora hay mucha responsabilidad de por medio. Y así fue, después de estos pensamientos, que busqué una cita con un médico paisano en Panamá. Y le conté la situación directamente. Yo soy una persona muy abierta. Le dije, yo tuve esta situación, ansiedad, ataques de pánico, etcétera, etcétera, y todo fue a causa de la tiroides. Entonces el doctor me dijo, ¿puedes pedir los análisis que te hicieron en Montevideo hace 9 meses? Quiero analizarlos. Y se los pedí a mi mamá, por DHL los mandó a Panamá, y cuando me reúno con el doctor mira los análisis y cierra los ojos y me dice, quiero avisarte que tú nunca tuviste un problema en la tiroides. ¿Cómo, doctor? ¿Qué me está diciendo usted? No, tú nunca tuviste un problema en la tiroides. Aquí está escrito que tu tiroides estaba en los rangos normales. En ese momento, con firmeza le dije al doctor, doctor, usted se equivoca, porque yo tenía un problema de tiroides que me trajo consecuentemente una ansiedad y hasta una experiencia de ataques de pánico. Tuve que dejar la yeshiva y le empecé a contar todos los detalles. Él me dejó hablar y le voy a decir más, doctor. Gracias a la T4, yo curé mi tiroides y se terminaron mis ataques de pánico. Usted no me puede decir que yo no sufrí de la tiroides. Él me dijo con más fuerza, con más firmeza, tu tiroides estaba perfecta. Entonces le respondí, doctor, si mi tiroides estaba perfecta, entonces, ¿cómo me curé? Y en ese momento él me dijo algo que fue para mí la primera enseñanza y el primer canal de entendimiento. Ahí está. Entonces le dije, no, perdón, él me dijo en ese momento, y para mí fue esta una enseñanza primaria y un descubrimiento muy profundo. Él me dijo, tú no curaste la tiroides con la T4 y consecuentemente tus ataques de pánico. Tú te arreglaste tus ataques de pánico porque dejaste de pensar en la ansiedad. Tu ansiedad
se alimentaba de tus pensamientos, de tu percepción de la realidad, de tu negatividad. Una vez que llegó para ti un diagnóstico de un problema en la tiroides, un mal funcionamiento en la tiroides, tú dejaste de pensar de que te estabas volviendo loco. Tú dejaste de pensar que no entendías lo que te estaba pasando y justamente pusiste y depositaste toda la fuerza y todas las garantías en la tiroides. Creíste en este concepto y por esto solucionaste tu problema de ansiedad. Para mí fue un descubrimiento muy poderoso. Cuando el doctor me hablaba, era como si Hashem me estuviera hablando, como que yo estaba recibiendo un mensaje de vida para mí. En ese momento decidí que mi vida principalmente va a ser ayudar a la gente que tiene ansiedad y poder y tratar de encontrar el método que yo utilicé personalmente, aunque no lo estaba conociendo y no sabía de qué se trataba, pero tratar de entender el método subconsciente, inconsciente o fortuito, circunstancial que utilicé para poder acabar con los ataques de pánico en tan solo 2 meses. Normalmente una persona demora más en solucionar estas situaciones, pero en tan solo 2 meses de haber tocado fondo, de haber estado en una circunstancia que para mí era un infierno en la tierra, pude sentirme perfectamente, porque mi mente se había desarraigado de la negatividad, de la incertidumbre, de las dudas, y había depositado todas las fichas en la tiroides, cuando la tiroides en realidad no tenía ningún problema. Básicamente esta es mi historia. Cuando comparto en comunidad mi experiencia sobre la ansiedad, me gusta comenzar con mi historia para que la gente me conozca, para que la gente sepa que la sabiduría no necesariamente es leer libros. A veces la sabiduría es el ejemplo que uno puede impartir a partir de sus propias experiencias. Como dicen nuestros sabios, Ein Jajam que Ba'al Nisayón. No hay una persona tan inteligente como aquella que tiene experiencia, que puede enseñar a partir de su propia experiencia. Entonces, obviamente hay mucho para compartir, hay muchas enseñanzas muy profundas, hay detalles realmente impactantes para compartir que estoy seguro que ustedes lo van a aprovechar en el libro. Yo veo que hay más de 50 participantes. Con muchísimo gusto, Rabino Hayes, si necesitan más libros, mandamos más libros. Para mí, en este momento de pandemia, es una oportunidad única para poder llegar a vuestras casas con este mensaje, para que tengan un poquito más de inspiración, un poquito más de conocimiento de cómo es la estructura cognitiva, emocional y conductual y cómo son los procesos de ansiedad que muchas veces nosotros los activamos de una manera inconsciente o hay muchos enemigos internos que nos hacen trampa y utilizan muchos mecanismos que nosotros aceptamos, pero de los cuales después nos arrepentimos. Quiero aprovechar y seguir un poquito más con otra historia muy inspiradora. En la historia justamente mencioné cómo mi familia hizo Teshuvah, una historia muy, pero muy inspiradora, pero la relaciono con la ansiedad, porque la ansiedad cuando se presenta delante de nosotros, básicamente se presenta como un gigante, un monstruo, que es muy difícil para nosotros combatir. Nos sentimos enanos, nos sentimos disminuidos. El temor, el miedo, el pánico es muy, pero muy grande. Y la ansiedad se presenta ante nosotros como ese gigante que no vamos a poder combatir.
los que sufren de ansiedad saben que en ese momento uno siente que es parte de una maldición. Uno se pregunta, ¿por qué a mí me está pasando esto? Uno ve que la gente a su alrededor vive de una manera normal y uno se siente realmente en un infierno en la tierra. Y la ansiedad se presenta como un gigante difícil de derribar. Y esta historia familiar, y es lindo compartir historias familiares o personales porque uno habla desde su humanidad, uno habla desde su experiencia y hace que las personas se sientan cerca. Los que escuchan, los receptores, dicen, bueno, el rabino pasó por esta situación, yo también puedo pasar por esta situación. Y la historia de la teshuvá de mi familia comienza en un día que ustedes recordarán, 18 de julio de 1994. Un hecho trágico para la comunidad judía argentina, para la comunidad judía mundial, el atentado a la AMIA. Esa mañana mi papá, como todas las mañanas, llegaba al centro de Montevideo para abrir su negocio, su almacén. Mi papá vendía productos de Oriente, damascos, orejones, dátiles, un negocio muy pintoresco, muy lindo. Pero como todas las mañanas, a falta de clientes madrugadores, mi papá prendía un televisor, ¿se acuerdan? 14 pulgadas, blanco y negro, y se informaba de los sucesos de un nuevo acontecer, de un nuevo día. Y esa mañana, a las 9 de la mañana aproximadamente, la AMIA había sido blanco de un atentado terrorista. Mi papá, hasta ese momento, un judío para nada practicante, un judío desconectado de las tradiciones, un judío que incluso cuando mi abuela, que en paz descanse, quería comprar pollo kasher para Pesaj, solamente para Pesaj, mi papá estaba en contra de esa decisión. También cuenta la historia que nosotros fuimos a una escuela judía en mérito de mi mamá, no tanto de mi papá. Pero bueno, mi papá en ese momento, a partir de esa explosión, sintió una implosión. Algo se quebró dentro de su ser. En ese momento se reveló un judaísmo natural que todos llevamos. ¿Y cómo lo expresó? Él en ese momento dijo, voy a tomar un avión y voy a ir a Argentina. Ustedes saben que de Montevideo a Buenos Aires es un puente aéreo, en 25 minutos en avión uno llega, pero se puso a pensar, voy a ir a Buenos Aires, ¿qué voy a hacer yo allá? Entonces desistió de esta idea, pero mientras veía los reclames, la propaganda en la televisión, se informaba que esa noche el equipo Hebraica y Maccabi, un equipo de la institución judía, jugaba la final de básquetbol de la Liga Federal contra un equipo llamado Cordón. Y mi papá dijo, esta es mi oportunidad. Voy a hablar con el presidente de Maccabi y le voy a decir que suspenda el partido. Debemos honrar a las víctimas del atentado. Para mi papá, esa era la forma de expresar su conexión con su identidad. Y llamó al presidente, y el presidente le dijo, mira, es algo difícil de lograr, y vio a mi papá que el presidente no lo iba a poder lograr, entonces colgó el teléfono y consiguió el teléfono del presidente de la Asociación de Básquetbol del Uruguay y lo llamó informándole que él es un miembro de la comunidad judía y que él le plantea que el partido no se debería jugar. Hoy, en Buenos Aires, usted sabrá, fue el atentado a la AMIA, y siendo Uruguay una comunidad tan cercana, debemos mostrar respeto. El partido en el mismo día no se puede jugar. Era la manera de que mi papá expresaba su conexión, identidad.
Y yo abro siempre en este momento un paréntesis y comento que cuando fueron los atentados del 11 de marzo en el subterráneo de Madrid, la mitad de la Champions League, a mí me gusta mucho el fútbol, fue suspendida. La mitad de la Champions League en suspender el partido son los jugadores. Mi papá estaba tan feliz, no lo podía creer. Me estaba diciendo cómo suspender el partido. Voy a suspender el partido. Y justamente todo es Ashgaha Pratit, todo es providencia divina, o como decimos en Sudamérica, todo es la mano de Dios, que no es la de Maradona en el 86. Y el partido se jugaba a 3 cuadras, a 3 calles de mi casa. La final del torneo de básquetbol en Uruguay. Son las 8 de la noche, el partido comienza a 8:30. Mi papá le dice a mi mamá, ellos se llaman mamá y papá, le dice, mamá, me voy. Y le dice, papá, ¿a dónde vas? Me voy a suspender la final de básquetbol del Uruguay. Mi mamá dijo, este loco está chisteando, seguramente baja a comprar una Coca-Cola y ya vuelve. Pero mi papá no volvió. Mi papá cuenta que esas 3 calles, esas 3 cuadras, fueron como 3 pasos para él. Y cuando llegó, y el policía que pedía boletos, tickets, le dice, señor, boleto. Y mi papá le dice, yo no voy a comprar un boleto porque el partido no vengo a verlo, vengo a suspenderlo. Y como Moshe Rabbeinu, entrando por el Mar Rojo, entró al estadio y el policía estaba estupefacto, anodadado y no pudo responder de una manera negativa. Mi papá entró al estadio. Habían más de 2.000 personas en las gradas. 2.000 personas que estaban esperando ver ese acontecimiento, la final de un torneo de básquetbol. Mi papá entra a la cancha, algo muy particular del básquetbol de Montevideo, junta a los dirigentes, muchos de ellos paisanos, bueno, la mayoría, y junta a los jugadores, les habla del corazón y les dice, señores, hay que homenajear a las víctimas de la AMIA. Y todos estaban de acuerdo en no jugar el partido. Pero había un problema. Si ellos no iban a jugar el partido, el equipo contrario iba a ser designado el campeón del torneo de básquetbol. Entonces mi papá dijo, no se preocupen muchachos, voy a hablar con el otro equipo. Fue a hablar con el otro equipo y convenció al equipo de Cordón de que el partido no se debía jugar en homenaje por las víctimas de la AMIA. Las 2.000 personas en las gradas no entendían qué estaba pasando. No entendían por qué el partido se había suspendido, pero entendían que ese señor que estaba ahí hablando con los jugadores era el culpable. Para mi papá fue un momento donde él sentía que tenía que expresar su identidad judía y él pensaba que con esta actitud él iba a saciar o iba a satisfacer sus emociones y sus emociones encontradas a partir del atentado. Pero la energía y su identidad judía seguía muy fuerte y lo que había hecho no satisfizo esas energías y empezó a estudiar, empezó a concurrir a la sinagoga, etcétera, etcétera. Pero ¿por qué cuento yo en esta oportunidad esta historia? Porque la ansiedad, los ataques de pánico, todos los síntomas que realmente son terribles, si uno googlea síntomas de la ansiedad, uno puede encontrar más de 100 síntomas. La ansiedad puede afectar cualquier parte de nuestro cuerpo. La ansiedad se presenta como un gigante Goliat, que este pequeño David duda en que puede vencer, que puede trascender, que puede resolver la situación. De alguna manera,
Mi papá tenía enfrente de él también un gigante Goliat. Tenía una situación que se presentaba como un monstruo, una situación que si uno hoy mismo le pregunto a mi papá, dime una cosa, papá, hoy analizas lo que hiciste, ¿lo volverías a hacer? Y él duda al respecto, pero su convicción, su conexión interior con su identidad, con su pueblo, con un pueblo que tiene 3.333 años, esa energía se reveló, se expresó de tal manera que toda la situación que él tenía enfrente, ese gigante Goliat, quedó como un enano, porque él tenía una convicción, tenía una idea, tenía una conexión con su alma, con su pueblo, y eso era mucho más grande que las disposiciones o las estructuras de una final de torneo federal de básquetbol en Uruguay. Y uno de mis conceptos es tratar de enseñarle o tratar de explicarle a cada persona que sufre de ansiedad que la ansiedad llega para que descubramos quiénes somos nosotros. La ansiedad llega no para que nosotros pensamos que somos menos, no para pensar que estamos en una situación que es una maldición, que los demás están bien y yo estoy muy mal, todo lo contrario. La ansiedad llega para que reconozcamos quiénes realmente somos, para saber de que no somos menos, que somos más, pero son las estructuras y las disposiciones, los caminos de Hashem, para que nos encontremos con un ser interior, con una identidad, con fuerzas que no conocíamos. La ansiedad lo único que está diciendo es que somos personas sensibles, y ser personas sensibles es ser personas que tenemos un potencial espiritual muy alto, una frecuencia y una vibración emocional muy especial. Pero ¿qué pasa? Que ahora se llama ansiedad, pero si liberamos esos traumas y nos conocemos interiormente, vamos a descubrir que la ansiedad lo que viene a hacer es a que entendamos y a que descubramos que tenemos dentro de nosotros una vibración y una conexión y una frecuencia espiritual y emocional muy especial. Pero para lograrlo no hay que ver a la ansiedad como un gigante y nosotros como un enano, sino que hay que confiar en nosotros, confiar en el potencial que tenemos, confiar en la educación que tenemos, confiar en nuestra identidad. Tenemos tantas respuestas en el judaísmo, tantas respuestas en el misticismo judío para estos temas. Yo les propongo lo siguiente. Yo tengo una sed de enseñar. Entonces, si les gustaría, con mucho gusto, hacemos la segunda sesión y entramos más en detalle de cómo es el método para trabajar, para solventar, para solucionar la ansiedad y para encontrar que esta energía es una energía muy, pero muy profunda, muy especial y muy poderosa que podemos utilizar positivamente también para nuestra vida. Gracias, Rabino Hayes, por esta oportunidad. Espero que haya sido del agrado de todos. Para mí es un gusto poder transmitir estos conceptos y poder llegar a través de Zoom a cada una de las casas de Córdoba. Siempre quise ir a Córdoba. Estuve en Rosario haciendo estas charlas, estuve en Santa Fe, en Buenos Aires, en diferentes lugares, pero siempre pensé en Córdoba y ahora estoy en Córdoba a través de este mensaje y a través del sentimiento y de esta conexión. Gracias a todos, estoy a las órdenes. Quiero pedirles hacer, ¿cómo dicen? Hacer un chivo, dicen en Argentina. Aquellos que quieren apoyarme a través de mi canal de YouTube, donde estoy poniendo también todas las enseñanzas sobre este tema, pueden buscar en Rabino Gabriel Benayón. Lo abrimos hace 3 semanas y a partir de esta pandemia el canal de YouTube. Pueden suscribirse haciendo clic en suscribirse, es solamente un clic y con ese clic
estamos conectados de aquí en adelante. Les agradezco mucho y de vuelta, gracias Rabino por la presentación tan linda y por aquí a las órdenes. Bueno, Rab, muchísimas gracias. No sé si usted tiene tiempo para poder responder algunas preguntas, si alguien tiene, o si está muy apurado, lo entendemos. Primero que nada, agradecer por dos cosas, principalmente por el mensaje, pero como rabino también, es muy hermoso y muy lindo, creo, para todos, ver al rabino como un ser humano que también puede haber pasado un ataque de pánico, que quizá también tiene ansiedades, y que ninguno de este mundo es un superhumano, ni Moshe Rabbeinu era un superhumano, sino que nuestros grandes héroes son humanos. Y creo que escucharlo de usted y con toda su experiencia y su vida, también esa humanidad se nota más y por eso agradecer. Yo quería, una vez hablando con alguien, me trajo esta frase, quería yo hacer la primera pregunta, a ver cuál era su opinión de esta frase. ¿Puede ser? Claro, por supuesto. Me dijo que la ansiedad no es debilidad, sino que es el resultado de haber sido muy fuerte mucho tiempo. Ok. Yo diría que la ansiedad nos muestra que no fuimos fuertes mucho tiempo, pero en verdad me gustaría decir que la ansiedad nos muestra que podemos ser más fuertes de lo que pensamos. Es verdad, hay un concepto y quiero compartir contigo una novedad que, ya que mencionaste sobre el tema de mostrar la vulnerabilidad y compartir la experiencia personal, los invito a mi canal de YouTube. Hay un video que dice que lo titulo La pandemia, la pandemia y sus consecuencias. Y en ese título, yo hace 6 meses, yo no estoy muy bien de salud ahora. Hace 6 meses pasé por una situación muy crítica de salud a partir de una intoxicación con un antibiótico muy, muy fuerte, mal diagnosticado. Estuve internado en un hospital de New York, el Hospital Lenox Hill. Me hicieron más de 200 exámenes, entre ellos un PET scan, un centellograma y también una punción lumbar. Y pasé los primeros 4 meses durmiendo 1 hora por noche. Un antibiótico que me dio todos los efectos secundarios que están escritos en los libros. Y ese va a ser mi tercer libro que ya estoy escribiendo, haciendo un paralelismo de mi situación personal con mi pandemia particular y la pandemia general, y cómo a partir de todo lo que aprendí en estos últimos 6 meses y los métodos que utilicé para salir adelante y poder luchar contra neuropatía periférica, contra cambio en el ADN, visión doble, situaciones realmente que me gustaría no mencionar tanto, pero que ustedes pueden ver en ese video que superficialmente cuento de qué se trata la situación, mi experiencia en los últimos 6 meses y mi progreso. Entonces, cuando uno pasa por una situación así, es verdad que uno no fue fuerte o hay emociones atrapadas, hay traumas, pero eso es lo superficial. En realidad, si uno tiene ansiedad, a mí me gustaría decir que no nos quedemos con la parte superficial, con la punta del iceberg. Es verdad, se expresan los traumas que tenemos adquiridos, tenemos emociones atrapadas, pero estas salen en la superficie, pero abajo el iceberg es muy profundo. Y la ansiedad para mí lo que viene a decirnos es que tenemos una frecuencia emocional muy alta, que el mundo está esperando compartir, el mundo está esperando que compartamos esa frecuencia emocional. Si tenemos ansiedad es porque nos importa la vida. Si le tenemos miedo a la ansiedad es porque nos importa mucho la vida y no queremos desaprovecharla y queremos vivirla al máximo. No somos indiferentes ante la vida. Lo que pasa es que esos traumas adquiridos o esas situaciones que en principio mencionan que no fuimos fuertes,
no es que no fuimos fuertes, era parte de nuestro proceso, era parte también, esa oscuridad era parte de nuestra luminosidad posterior. Es como nosotros estudiamos Minahoshech Daika. Venimos de la oscuridad específicamente. ¿Qué significa? Que la oscuridad es lo que ilumina, no que hay oscuridad, momentos de debilidad y después momentos de fortaleza, momentos de luz. No, la oscuridad y la luz son parte del mismo proceso. Tenemos que abrazar a la ansiedad. Si peleamos contra la ansiedad, entonces no vamos a ver el potencial que tiene la ansiedad. Nosotros creemos en un solo Dios y en bajar la unicidad de Dios a todos los conceptos de nuestra vida, sean conceptos luminosos o sean conceptos oscuros. Pero si uno puede tomar la debilidad como fortaleza y uno puede tomar la ansiedad como un catalizador o un propulsor de una energía maravillosa, entonces esa oscuridad, esa ansiedad es fortaleza, no es debilidad. Pero cuando se revela que es fortaleza, cuando sacamos la luz de la oscuridad. Perfecto. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta para dejar al Rab ya que se vaya a descansar? No sé qué hora es en Panamá, pero si alguien tiene alguna pregunta, si está todo claro, entonces, a ver, vamos a ver en el chat si alguien escribió. Muchas gracias, enriqueció la charla, gracias. Bueno, todos agradecieron y nosotros no nos queda más que seguir agradeciendo por un miércoles muy enriquecedor. Que sigan estas charlas de Rapstar o Rockstar, depende de qué semana, pero lo importante es que la gente siga participando, así que agradecerle a ustedes también, a todos los que están participando en cada uno de los Zoom, cada una de las clases, de las charlas, y sigamos trayendo un poco de luz y agradecer profundamente al Rab, realmente unas palabras muy enriquecedoras, que nos conectemos con la idea, que salgamos adelante e iluminemos el mundo entero. Muchísimas, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, gracias por la oportunidad y sigamos conectados. Un abrazo a todos. Gracias, Rab.